Iniciamos la conferencia para hablar ya de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer como tal. Vamos a ir acomodando nuestro video para tener la presentación lista para que la puedan disfrutar como tal. Yo creo que así es mucho más cómodo este tipo de, digamos, de vivo. Un poco la presentación, un poco de video, creo que es un poco más ilustrativo y nos es útil a todos, porque para mí es útil, porque además aumenta la información que estoy brindando, aparece una información visual que es tan importante y entonces así nos nutrimos todos, ¿no? Bueno, abordaremos el tema de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer como tal. Siempre uno tiene que empezar con aspectos epidemiológicos a la hora de hablar de enfermedad de Alzheimer, porque se avecina un crecimiento. De hecho, ya hay en estos momentos en el mundo 55 millones de personas con demencia en estos momentos, pero se avecina un crecimiento mucho más allá del esperado, ¿no? Es decir, nosotros estamos viendo que se va a triplicar la cantidad de pacientes con demencia, y en la mayoría de los pacientes con demencia ya sabemos que tienen enfermedad de Alzheimer, se van a triplicar para el 2050 como tal. Y esto siempre, que venimos recalcando, es a expensa de las personas de menores ingresos, es decir, en los países donde existe una política, digamos, que no está dirigida a la salud pública, o no existe, digamos, desde el punto de vista cultura en sentido general, o una, digamos, cuidados, estudio, prevención, control de los factores de riesgo en este tipo de países que coincide con los países de menores ingresos, va a haber un incremento mucho mayor. Entonces, aquí ese incremento también será mayor en las mujeres, como se expresa en esta siguiente publicación, que ya la hemos abordado en otras presentaciones, pero siempre es bueno recalcar que va a haber un incremento en las mujeres, y específicamente en el país que nos corresponde, es decir, estamos en Nicaragua, el crecimiento se va a triplicar. Es decir, Nicaragua tendrá, según esta publicación del 2019, tendrá el mayor crecimiento de América Latina, después de Belice como tal. Entonces, bueno, así será el crecimiento en los países de menores ingresos, como los países de África, algunos países de Asia, algunos países de América Latina. El crecimiento será del triple o más del triple. Por ejemplo, podemos decir que en estos países que se ve bien rojito, será por encima de 4 veces la cifra que tenemos en estos momentos. Entonces, los países más azulitos tendrán un menor crecimiento como tal. Bueno, entonces, ¿cuál es la evolución clínica? Ya vimos, el tema que nos corresponde hoy es la enfermedad de Alzheimer. Pero ¿cómo es la evolución clínica? ¿Cómo ellos se van presentando? Bueno, todo es un proceso, porque esto es una enfermedad degenerativa que tiene algunas características que vamos a señalar a continuación, pero es una enfermedad degenerativa que provoca, digamos, desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista histopatológico, provoca algunos cambios en el cerebro del ser humano. Estos cambios pueden ser macroscópicos y microscópicos, pero en estos cambios nosotros podemos encontrar que existe depósito de una sustancia que se llama beta amiloide, y existe también una proteína que se fosforila y cambia la conformación en ciertas áreas de nuestro cerebro, y esas dos cosas, la proteína que se fosforila se llama tau y el depósito se llama beta amiloide, son los dos elementos fundamentales. Pero se ha visto que una vez que comienzan los síntomas, ya hay digamos, una antesala, digamos, hay un daño previo en nuestro cerebro que puede ser incluso 15 o 20 años, 25 años antes. Es decir, estábamos normal y empiezan algunas manifestaciones de deterioro cognitivo subjetivo, se nos olvidan algunas cositas que incluso no repercuten con nuestra vida diaria, pero que muchas veces minimizamos este deterioro cognitivo, y en el transcurso de los años esto va progresando, y estos cambios histopatológicos que ocurren en esta enfermedad van progresando hasta tal punto que ya estamos en presencia entonces de los síntomas floridos de una enfermedad de Alzheimer como tal. Queremos decir que este es el camino
hacia la enfermedad de Alzheimer. Pero existen pacientes con deterioro cognitivo subjetivo, es decir, aquellas personas, vamos a ver el concepto para que no se nos olvide, aquellas personas que tienen algunos olvidos, pero que en realidad pudieran ser cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, o están estresados y se les están olvidando algunas cosas. Es decir, no siempre todas aquellas personas que tienen un deterioro cognitivo subjetivo progresan a deterioro cognitivo leve y progresan a una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por eso pusimos estas flechas aquí para señalar que a veces hay muchos pacientes que digamos, son cuadros de ansiedad, depresión, de estrés, de trastornos metabólicos, pero que no son una enfermedad de Alzheimer como tal. Bueno, para que no se nos olvide qué cosa es el deterioro cognitivo subjetivo y qué importancia tiene. El deterioro cognitivo subjetivo es aquella persona que tiene un trastorno cognitivo que previamente estaba bien y a partir de cierto momento en su vida comienza con un declive de las funciones cognitivas, ¿no? Pero cuando nosotros le aplicamos los test cognitivos, que lo vamos a ver a continuación, test de reloj, en MoCA, todo nos va bien. Y entonces muchas veces uno dice que el paciente no tiene nada, pero se ha visto que estos pacientes pudieran progresar en un alto por ciento a deterioro cognitivo leve y a demencia, fundamentalmente la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En este tipo de pacientes conceptualmente están excluidos, es decir, no puede tener una demencia, por supuesto, y se deben descartar cualquier enfermedad neurológica, psiquiátrica o uso de medicamentos. Por ejemplo, si está bajo el efecto de una sustancia que disminuya la tensión o de sueño, por supuesto que no puede responder adecuadamente este paciente al interrogatorio, y entonces puede darnos la impresión de que tiene un deterioro cognitivo subjetivo. Bueno, pero ¿por qué es tan importante el deterioro cognitivo subjetivo? Es decir, se ha visto que hay muchos pacientes que ya con deterioro cognitivo subjetivo, al aplicarse algunos biomarcadores, y vamos a ver qué cosa es un biomarcador. Biomarcador es aquella, digamos, examen que uno le puede hacer a un paciente con enfermedad de Alzheimer, en este caso enfermedad de Alzheimer, para detectar si existen posibilidades para hacer el diagnóstico desde el punto de vista preclínico inclusive. Es decir, existe alto riesgo de que tenga enfermedad de Alzheimer o existe ya el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Y aquí están algunos que vamos a ver a continuación, desde prueba genética, PET, resonancia magnética funcional, resonancia magnética estructural. Y se ha visto que en estos pacientes que tienen un deterioro cognitivo subjetivo, es decir, solamente queja de que se le olvidan algunas cosas, cuando uno le hace estos estudios pudiera evidenciar en un por ciento no despreciable que ya existen manifestaciones clínicas preclínicas, ¿no? Es decir, antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas de enfermedad de Alzheimer, ya existen alteraciones que pueden ser consideradas como un síntoma o como un estado premonitor, es decir, pre-enfermedad de Alzheimer como tal. Entonces, este es el camino, deterioro cognitivo leve a demencia. Y conceptualmente, ¿qué es uno y qué es otro? Bueno, tenemos que partir de los dominios cognitivos. Es decir, los dominios cognitivos son habilidades, características, funciones cognitivas del individuo y que pueden estar alteradas en estos tipos de alteraciones neurocognitivas, que en el DSM-5 aparece como trastornos neurocognitivos, ¿no? Entonces, este deterioro cognitivo o deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor, bueno, el paciente tiene un estado previo normal y a partir de ahí comienza con alteraciones de memoria o alteraciones de la atención o alteraciones de las funciones ejecutivas, cualquiera de los dominios cognitivos, pero uno solo. Pero que esto no le genera una incapacidad severa, es decir, le genera una incapacidad leve, se le olvidan algunas cosas, tiene que volver digamos, a notar un poco más, pero en realidad no le genera una discapacidad importante, severa, como en el caso de la demencia, que ya no es solamente un dominio cognitivo, sino hay varios dominios cognitivos afectados y que ya sí le genera una incapacidad. Y en el 70% de los pacientes que tienen demencia tienen enfermedad de Alzheimer como tal. Bueno,
Ya lo vimos aquí, lo vimos en la vez pasada. Uno tiene demencia, 60-70% de enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico tiene apoyo también con exámenes de laboratorio de imágenes y existen algunas causas que ya vimos en la conferencia pasada sobre, de que no es enfermedad de Alzheimer y que pueden entonces dar un deterioro de las funciones cognitivas de tipo demencia, y que pueden ser fundamentalmente vascular, el hipotiroidismo, el déficit de vitamina B12, los traumas, las infecciones, las metabólicas, los trastornos metabólicos como tal. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué es necesario saber los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, de la demencia en sentido general y específicamente de la enfermedad de Alzheimer? Porque es la única manera de tratarlos. Los que pueden ser modificados, los podemos tratar, o podemos incluso, si ya tenemos una condición no modificable, entonces podemos tratar de, con otros factores que pueden ser protectores, podemos entonces mejorar digamos, la condición cognitiva del paciente como tal. Bueno, cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de cuáles son modificables, es decir, cuáles se pueden modificar y cuáles no se pueden modificar. No, a ver, podemos modificar la diabetes, podemos tener un buen control, es decir, no podemos modificar que nos dé o no nos dé, pero sí lo que podemos tener es un buen control de la diabetes, un buen control de la hipertensión arterial. No debemos tener obesidad, debemos tener un nivel educacional alto, o tratamos de por lo menos leer, mantenernos activos desde el punto de vista cognitivo. Los no modificables, bueno, fundamentalmente la edad, el sexo, aunque hagamos lo que hagamos, seguimos siendo femeninos o masculinos, ¿no? Y los factores genéticos tampoco son modificables. Pero bueno, entonces, si tenemos cierta edad, por ejemplo, mayores de 60, 70 años, somos del sexo femenino, tenemos que tener un control exacto de todos estos elementos, porque sí los podemos modificar tratando de disminuir por lo menos el riesgo a padecer de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces aquí están encima, ya hemos visto esta tablita, los factores de riesgo que elevan el riesgo, y estos son los factores protectores. Por lo tanto, evitar los traumas, control del peso, control de la TA, no fumar, el control de la diabetes y otros factores de riesgo de menor, digamos, importancia o relevancia. Y debajo están los que son protectores: tener un nivel educacional elevado, actividad física, hacer una dieta, el entrenamiento cognitivo, que ya estábamos hablando del nivel educacional, y otros que son de menor intensidad, pero la socialización es importante, siempre es importante como tal. Entonces, bueno, ¿cómo se nos presenta a nosotros un paciente con enfermedad de Alzheimer? En el 85%, este tipo de paciente nos llega a la consulta con un trastorno de memoria reciente. Es decir, el paciente aqueja que no sabe dónde poner las cosas, se le olvida si desayunó, si almorzó, guarda el dinero y después está con pleito con los familiares porque piensa que le robaron el dinero y fue que lo guardó y no recuerda el lugar donde lo guardó, se desorienta en lugares que visita poco frecuente, pero habitualmente es memoria reciente. No hay muchas alteraciones quizás, estamos hablando de los síntomas iniciales, no estoy hablando de ya avanzada la enfermedad, porque vamos a ver cómo se va, digamos, cómo van apareciendo los síntomas, cómo van progresando todos estos síntomas como tal. Pero existen variantes atípicas, pero estas variantes atípicas ya están dadas por los estudios que estábamos hablando, los estudios preclínicos en pacientes incluso sin manifestaciones clínicas o con un deterioro cognitivo subjetivo. Ya se van observando algunas variables clínicas como la afasia. Esta era la enfermedad que se pensaba que tenía Bruce Willis, pero en realidad tiene una demencia frontotemporal, que es diferente, que afecta mucho el lenguaje, pero da trastornos de conducta también. Bueno, hay otras variantes raras, dicho sea de paso, para que tengan idea de lo rara que es. Yo tengo casi 30 años de neurólogo y la córtico basal he visto 2 pacientes en mi vida. Es decir, sumamente raro. Entonces, pero la mayoría de los pacientes, que es lo que tenemos que tener en cuenta, es en la memoria reciente lo que se ve afectado. Bueno,
¿Cómo se hace el diagnóstico? Esto es una publicación que es muy interesante porque se entrevistaron a médicos expertos y, es decir, evaluaron a 2.327 pacientes y los médicos decían que la historia clínica es importante, por supuesto, que el examen físico es fundamental, pero que hay que hacerle exámenes de sangre, por supuesto, para detectar si no hay alteraciones que justifiquen otros tipos de demencia, como hemos visto, la tiroides, déficit de vitamina B12, que se le hacen test cognitivos, por supuesto, Mini-Mental, MoCA, el test de reloj, los básicos, el test de 5 minutos, que se hacen en consulta muy fácilmente, que se le hace tomografía o resonancia, es decir, un scan del cerebro que puede ser cualquiera de las dos, y que en menor medida se puede hacer una punción lumbar, estudios genéticos u otros estudios. Esta punción lumbar fundamentalmente está destinada a unos estudios muy específicos que no hay aquí en nuestro país, en Nicaragua, no hay en Cuba, no hay, creo yo que no hay en algunos países de Centroamérica, quizás en México sí, Estados Unidos, Europa, sí les existe, que es para dosificar la beta amiloide, que es una de las proteínas que se encuentra presente en el cerebro de forma anormal, porque está en todos los cerebros, pero de forma anormal en los cerebros con enfermedad de Alzheimer como tal. Bueno, entonces estos son los test en estos mismos pacientes que estábamos haciendo referencia. La mayoría de los pacientes Mini-Mental, después con menor frecuencia el MoCA, el test de las 5 palabras y después otros test un poco más complicados como tal. Pero como les dije, la mayoría de los pacientes, yo diría que más del 90% de los pacientes, con el MoCA Mini-Mental es más que suficiente. Y a veces uno ni se los hace porque llegan a un nivel tan avanzado de la enfermedad que cuando llegan a la consulta ya en realidad este tipo de test es innecesario. No es que sea innecesario porque tienes el diagnóstico, es que no lo puedes realizar porque el paciente está muy avanzada la enfermedad, porque un paciente con enfermedad de Alzheimer avanzada no le puedes hacer un Mini-Mental, no puedes hacer un test de reloj, no toma el lápiz en la mano, ¿de acuerdo? Es decir, que esto requiere que el paciente tenga cierta cooperación, que escuche, que converse, que pueda realizar algunas funciones. Bueno, estos son algunos de los tests. Son fotocopias de los test como tal que tenemos en las consultas. Habitualmente le podemos entregar esto, podemos hacerlo en el expediente o muchas veces no sabemos estos test de memoria, ¿no? Entonces básicamente se lo aplicamos y listo, lo que hacemos es calificarlo como tal, el Mini-Mental y el MoCA y el test del reloj, que para mí es muy cómodo, porque usted le da a un paciente una hoja, le dice dibuje un círculo, ahí en ese círculo va a ser un reloj, le va a poner todos los números del reloj y ese reloj va a ser un reloj de agujas analógico. Por lo tanto, nos va a marcar las 10 y 10, las 7 y 25, que son las horas que más o menos tengo, digamos, como estrategia para el paciente, para el test del reloj, y le decimos que nos haga el dibujo. Entonces, nos hace el dibujo, tenemos que evaluar que los números estén bien escritos, de forma equitativa, el 9 dónde va, el 3 dónde va, así. Y podemos evaluar 10 sobre 10, este reloj está evaluado 10 sobre 10, pero hay algunos pacientes que entonces lo ponen en un lado nada más todos los números, se le olvida qué hora usted le dijo que iba a poner, no pone, la aguja la pone más grande, la chiquita, entonces hace todo un rollo, entonces uno valora eso y le puede dar seguimiento, que esto mide memoria, orientación, alteraciones visoespaciales y praxia, es decir, visual, visoconstructiva, una serie de cosas puede evaluar el test de reloj como tal y es muy práctico, es cómodo y se puede hacer de forma, digamos, amena en la consulta porque hay muchos de estos test que no son amenos como tal. Bueno, la enfermedad de Alzheimer ya vimos que al principio tiene alteraciones de memoria, va a afectar estas áreas que están aquí, que son áreas que tienen que ver con la memoria episódica, con la memoria reciente. El paciente tiene alteraciones de memoria, pero puede comer, vestirse, hacer su aseo, porque no tiene alteraciones, digamos, de otras partes de su cerebro como tal. Es decir, esto es un proceso degenerativo, esto es un proceso progresivo en el cual
digamos que van afectando otras áreas, y en la medida que se vayan afectando otras áreas, así serán las manifestaciones clínicas del paciente. Por lo tanto, en este corte sagital podemos observar que lo azulito es lo que se viene, digamos, afectando por la enfermedad de Alzheimer, y aquí ya vamos a afectaciones del cálculo, la orientación en los moderados, ya se olvida el nombre de los familiares de primer grado, necesita ayuda para comer, vestirse, para su aseo, porque tiene alteraciones de la praxia, y ya en los estadios más severos el paciente no deambula, no se comunica, tiene incontinencia y así. Habitualmente lo podemos clasificar de muchas formas, pero esta es la manera que más práctica yo he encontrado, es decir, leve, moderado y severo, para que los pacientes tengan. También hay escalas, GDS, hay muchas escalas que te pueden dar un número y una evaluación, pero esta es muy sencilla y los pacientes lo entienden y le agradecen. Muchos pacientes agradecen que uno sea simple, sin ser una simpleza, simple a la hora de expresarse como tal. Entonces, bueno, ya hablamos de qué encontramos en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Hay alteraciones que pueden ser macroscópicas. Las macroscópicas son atrofia en estas áreas azulitas que estamos viendo. Es decir, esas alteraciones macroscópicas es que hay menos volumen del cerebro, hay una hipotrofia o una atrofia en esos niveles, hay un volumen reducido. Desde el punto de vista microscópico, los dos elementos más importantes son los de arriba. Es decir, todos los demás son importantes, pero los dos son los elementos, digamos, en lo que ha girado las investigaciones, incluso las pautas a seguir desde el punto de vista de tratamiento, las pautas desde el punto de vista diagnóstico, las nuevas pruebas diagnósticas, giran alrededor de estos dos. Primero, placas seniles, son estas placas de beta amiloide, es decir, la proteína beta amiloide sufre un cambio en su estructura y se deposita en esos lugares y se mueren las neuronas que están alrededor como tal. Los ovillos neurofibrilares son los que están aquí adentro, dentro de la neurona, son proteínas tau, y esas proteínas tau se hiperfosforilan y entonces sufren cambio y le genera la muerte a las neuronas. Por lo tanto, esto no es en todo el cerebro, es en ciertas áreas cerebrales, y esta es, digamos, la base, digamos, fisiopatológica o histopatológica de la enfermedad de Alzheimer como tal. Bueno, el caso es que cuando hacemos el momento diagnóstico, ya vimos en una de las primeras diapos que esto era un proceso que empezaba de lo normal, después pasaba a un deterioro cognitivo subjetivo en el cual el paciente aquejaba que tenía algún trastorno de memoria, pero desde el punto de vista cognitivo en ninguna de las pruebas podíamos detectar nada. En ese momento que hacemos el diagnóstico de deterioro cognitivo, estamos aquí, iniciando esta curva de la demencia como tal. Por lo tanto, en este momento ya han pasado años que se vienen presentando cambios histopatológicos en nuestro cerebro que generan, digamos, el terreno, que va abonando el terreno hasta generar la enfermedad de Alzheimer. Los cambios no llegan en el momento que tú pierdes la memoria. Los cambios llegan 20, 25 años antes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos llegando tarde al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? ¿Con las pruebas clínicas, con el interrogatorio, estamos llegando tarde? Sí, definitivamente estamos llegando tarde. Lo que pasa es que las pruebas que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico preclínico, es decir, antes de que empiecen los síntomas, son costosas y no están, digamos, al alcance de todas las personas, ni en los países que están, digamos, estas pruebas no están al alcance de todas las personas. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos puede ayudar la neuroimagen estructural para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, hacemos tomografía, hacemos resonancia. ¿A qué nos ayuda esto? Nos ayuda al diagnóstico diferencial. Bueno, la tomografía o la resonancia depende del paciente. Lo más sugerente es hacer resonancia. La resonancia nos puede dar mucha más información. Enfermedades de pequeños vasos,
nos da mucha más información desde el punto de vista del flujo sanguíneo, nos puede ayudar muchísimo para con software que pueden hacer mediciones. Bueno, la resonancia definitivamente es mejor. El problema es que es más costosa, primer problema. Y segundo problema, que no todo el mundo tolera estar acostado 40 minutos haciéndose una resonancia. Ese es el otro problema. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Es decir, si usted tiene un paciente que tiene alteraciones de conducta, tiene ansiedad, tiene nerviosismo, entonces entre hacerle una tomografía y hacerle una resonancia, pero con contraste, y hacerle entonces con anestesista y ponerle anestesia y darle sedación, entonces se encarece muchísimo más el estudio, aumentamos muchísimo más el riesgo, por lo tanto uno siempre tiene que evaluar eso desde el punto de vista práctico. Cada paciente es un individuo aparte, ¿verdad? Entonces nos sirve, ¿para qué nos sirve también? Para el diagnóstico diferencial. Ya habíamos hablado de que en la demencia, no todas las demencias son enfermedad de Alzheimer, es decir, hay pacientes que tienen un tumor, o que tienen un infarto cerebral, o que tienen una hidrocefalia oculta pneumotensa, por ejemplo, algunas de las enfermedades que pueden ser vistas en una tomografía, y tenemos que hacerle la imagen para uno tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Y en cuanto al diagnóstico positivo, nosotros lo que vamos a medir es estas áreas que están aquí en azulita. Nosotros las vamos a medir y hay pruebas, hay escalas que nos ayudan a medir esas áreas, como por ejemplo esta escala. Esto es un corte del cerebro, pero con una vista así, que lo que estamos viendo en estas áreas de aquí son estas áreas de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, esto es lateral, una vista lateral, y esto es un corte que se llama coronal, es decir, una vista anterior. Entonces, aquí a través de esta escala, es decir, una escala que se llama Shelton, uno puede evaluar si el paciente tiene más de 75, menos de 75, uno tiene un punto de corte, el punto de corte es 2 para los menores de 75 y el punto de corte es 3 para los mayores de 75, y uno puede evaluar si el paciente tiene un alto riesgo de tener una enfermedad de Alzheimer o no. Yo lo aplico siempre en las consultas, incluso a veces los pongo hasta en las epicrisis, se lo imprimo a los pacientes para que sepan qué escala de Shelton tiene. Y se lo comparo con las imágenes que trae, y los pacientes a veces quedan muy complacidos al ver este tipo de imagen como tal. Entonces, bueno, estos son las pruebas, ya no son las pruebas de imágenes normales, sino son pruebas específicas para hacer diagnóstico preclínico, es decir, no tiene síntomas y yo quiero saber si tengo la posibilidad o tengo el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, entonces me puedo hacer este tipo de examen que habitualmente se hace o con PET, fundamentalmente con PET, no con SPECT, sino con PET lo podemos hacer, aunque el SPECT se utiliza para otras cosas de células dopaminérgicas, pero vamos a hablar entonces del PET. Y fundamentalmente, por ejemplo, podemos utilizar un captador del trazador amiloide y se puede, digamos, visualizar el depósito de sustancia amiloide, igual que el trazador de tau, y podemos entonces ver el tau, y podemos entonces ver el metabolismo, y podemos ver el daño neuronal, y todas estas cosas se pueden evaluar. Pero también podemos hacer una punción lumbar para determinar la cantidad de beta amiloide y de tau, y se están haciendo estudios para ver si en saliva o en sangre podemos determinar esta sustancia sin la necesidad de hacer grandes pruebas que son costosas y tienen su riesgo como tal. Pero entonces esto no está al alcance de la población en sentido general, es decir, en ciertos determinados lugares, para ciertos determinados pacientes, no para todo el mundo. Incluso existen hasta criterios de inclusión para este tipo de estudios como tal. Pero voy a ir al hecho de qué se haría un paciente o una persona, por ejemplo, de 50 años de edad, que quiere hacerse esta prueba porque tiene dinero y de pronto está activo laboralmente, y de pronto le dicen, mire, usted tiene depósito de beta amiloide, lo más probable es que dentro de unos 4 o 5 años usted vaya a desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Yo por lo menos no quisiera saberlo. Yo trato de modificar estilos de vida, de cuidarme mi cerebro de otra manera, y si la tengo y ya vendrán los síntomas. Pero para mí, desde el punto de vista emocional,
afectivo, psicológico. Me parece que sería bastante fuerte tener un diagnóstico preclínico de una enfermedad que ese punto, ese aspecto desde el punto de vista psicológico también habría que tenerlo en cuenta en un futuro como tal, ¿no? Entonces, estos son los biomarcadores que se determinan en el líquido cefalorraquídeo. Ya vimos que por un lado se deposita esto que se llama beta-amiloide. Aquí tiene sus nombres más complicados porque estas conferencias están hechas para pacientes, pero también les estoy dando la información para que puedan, digamos, obtenerla, copiarla. Y aquí está lo de la proteína tau como tal. Entonces, bueno, a manera de conclusión, estos son los retos diagnósticos. El reto diagnóstico es diagnosticar adecuadamente, por ejemplo, un deterioro cognitivo, ya sea subjetivo o leve. Recuerden que el deterioro cognitivo subjetivo muchas veces no tiene nada que ver con Alzheimer, tiene que ver con trastornos del sueño, que no duerme bien o está muy estresado o está consumiendo alguna sustancia que lo ponen un poco más lento, pero muchas veces puede ser la antesala de un deterioro cognitivo leve y este deterioro cognitivo leve es el de una enfermedad de Alzheimer, que tenemos que saber cómo se presenta la enfermedad de Alzheimer, las variantes que nos llegan y cuáles son todos los posibles biomarcadores que podemos encontrar en, digamos, como parte del diagnóstico preclínico de la enfermedad de Alzheimer. Hay otros que pueden ser serológicos, hay otros que se está hablando de electroencefalogramas especiales y otras pruebas que son futuras y son de tipo investigativo. Bueno, hasta aquí todo lo que tenía para el día de hoy. Creo que voy a empezar a responder las preguntas, así que voy a ir revisando todo lo que han escrito hasta ahora. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos por haber sido fieles. He visto que se han conectado bastante y muchísimas gracias a todos, pero voy a responder las preguntas a continuación.